tardes. Buenas tardes. Voy a invitar, hoy iniciamos una sesión Instagram. Es una iniciativa que se ha tenido el departamento por parte de nuestro decano de departamento, el profesor Samuel Padilla, y también nuestra líder de internacionalización, Sandra Vivas. Hola Alejandro, ¿cómo estás? No te escucho. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora te escucho perfecto. Estaba dando la bienvenida. Él es nuestro invitado, Alejandro Hayek, arquitecto venezolano, que va a estar con nosotros hablando sobre otra forma de arquitectura. Pero antes de comenzar a hablar con Alejandro, quiero un poco hacer un contexto de qué se tratan estos encuentros. Estos encuentros van a ser semanales. Yo soy una 50ª parte del departamento de arquitectura. Somos 50 profesores que estamos a cargo del departamento. Y por iniciativa del profesor Samuel Padilla, nuestro decano, y la profesora Sandra Vivas, nuestra líder de internacionalización, nos encomendaron a 3 profesores, el profesor Juan Tapias, el profesor Luis Fernando Campos y a mí, hacer un programa semanal por live. Un programa que fuese una conversación informal acerca de arquitectura con arquitectos, practicantes, artistas, diseñadores, filósofos, etcétera, que nos dieran y nos proporcionaran una visión renovada de lo que es la arquitectura. Y precisamente este programa lo queremos iniciar con mi querido amigo Alejandro Hayek. Ale, ¿dónde estás en este momento? Estoy en Suecia. Ok, en el Polo Norte, nosotros estamos en el trópico. Estoy literalmente en el Polo Norte, sí. Literalmente. Sí. Wow. ¿Quién es Alejandro? Alejandro es arquitecto venezolano que estudió en una de las principales universidades de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela. Luego hizo una maestría en Chile y no fue uno de sus primeros proyectos, pero sí fue el proyecto que marcó tanto la arquitectura venezolana como parte de la arquitectura latinoamericana. Este proyecto es Túnel Fuerte. Es un proyecto que yo lo veo como una ruptura hacia la institucionalidad de la arquitectura que se venía estableciendo desde la Escuela de Arquitectura, no solo de la Central, sino desde otras muchas escuelas de arquitectura en Venezuela, cuyo maestro principal era el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, un arquitecto de gran talla, pero es Alejandro, con este proyecto, Túnel Fuerte, que hace una ruptura. Alejandro, ¿cómo se establece esa ruptura y cómo es el proceso para que nosotros veamos una diferencia entre lo que se hacía en la arquitectura antes en Venezuela y con este proceso que tú elaboras aquí en Túnel Fuerte? A ver, yo te diría que habría 3 formas de mirar esto. Una, justamente ligado a la institucionalidad, como lo comentabas, de entender el rol institucional que tiene la disciplina de la arquitectura y las formas y nuestro contexto para poder operar. Y en un primer sentido, un proyecto como Túnel Fuerte, que no venía de un encargo, que no venía de una competición, digamos, de un concurso, sino más bien había sido como un encuentro entre muchas personas que apostaban por llevar el arte a la calle o por tratar de trasladar el arte al contexto urbano y no solamente a las instituciones. En ese punto logramos como coordinar fuerzas y pensar una manera de hacer un proyecto que también entonces en un segundo punto rompe nuestra forma de participación, porque al no ser una relación cliente o arquitecto o simplemente estar unido a otras personas y procurar empujar un poco las cosas en otra dirección, eso complicó un poco todos los protocolos disciplinarios. Es decir, un contrato o una especie de relación
importante es como tener como una especie de posición de cómo construir, ¿no? Y que construir sea una oportunidad para aprender, especular y crear subjetividades y formas de especular, ¿no? Sobre todo para personas de conocimiento local, personas que trabajan en la herrería, en la carpintería y en prácticas de oficio, de pronto que son saberes alternativos, saberes populares, que al cruzarlos con ciencia se volvieron muy efervescentes, muy interesantes, porque pasaron cosas que no controlábamos y hubo que reorientar un poco. Se volvió también una práctica pedagógica alternativa y digamos, fue un proyecto que entonces abarcó vida, se volvió como parte de la vida y no a una respuesta inmediata a una demanda, ¿no? Creo que es importante que digamos que este proyecto es del 2006, o sea, el 2006 es hace 14 años. Sí. No es un proyecto de ahora, de hace 14 años, pero es importante también decir para que quienes no lo conocen, que este es un proyecto de contenedores y que trabaja a partir del reciclaje y que es la conjugación de diversas disciplinas que lo hacen posible. Y eso me parece a mí uno de los grandes aportes de este proyecto. Sí, en ese sentido, yo completaría tu comentario, Vero. Cuando se habla del proyecto, la construcción del proyecto es una construcción que es una construcción colectiva y la arquitectura es una parte de eso. Y muchas veces se tiende como a, digamos, en un mundo como especializado, cuando se habla de arquitectura se muestra un arquitecto con una obra que es un parque cultural, que la dimensión va mucho más allá de la arquitectura. Entonces se puede entender que o que es un proyecto que se le encargó al arquitecto o que es un proyecto que se le ocurrió al arquitecto. Y eso todavía disciplinarmente es muy difícil de entender, ¿no? Cómo te posicionas con respecto a tus saberes, a tu práctica profesional. Y de hecho en ese momento tu oficina se llamaba la Profab. Si nos puedes explicar un poco en qué consistía y por qué se llamaba así. Se llama igual, sí. Se llama todavía. Porque ahora sí, lo que hablamos es de pero es un conflicto hace muchos años, porque cambió siempre cambió. Hubo proyectos, eventualmente hubo proyectos que cambiaban un poco el nombre de la oficina o lo volvían. Pero el laboratorio justamente creció porque en ese momento con Eliana Cadazo, que era una artista con la que estuve muy vinculado, hicimos como unos cruces disciplinares y con otros diseñadores en ese momento, en principios de los 2000, estábamos como muy interesados en cruzar disciplinas del diseño que habían estado segmentadas también. Entonces había un punto en el que se cuestionaba si lo que hacíamos era diseño industrial, o era diseño de paisaje, urbanismo. Había un límite muy establecido y Eliana, por un lado, desde el arte y el diseño industrial lo arrastraba en ese sitio y yo por supuesto lo arrastraba en otro, pero encontramos un rostro como de hacer aparecer la arquitectura en una forma que no era arquitectura para algunas personas. Empezamos a no estar, ¿no? Si presentábamos algo en un contexto de urbanismo, no era urbanismo. Si presentábamos algo en un contexto de paisajismo, tampoco lo era. Entonces, empezó como a desfasarse y el laboratorio justamente para responder esa pregunta, porque lo que hizo fue, más que entender una práctica disciplinar o profesionalizante o profesional, hacíamos como una especie como de balance, de invertir un 70% en proyectos profesionales, 25% en experimentales y 5% en docencia. Y todos esos porcentajes se cruzaron al final en que no hacíamos proyectos profesionales, sino solamente se volvió práctica experimental y explorativa. Entonces nunca se formó como oficina, siempre fue un laboratorio. Sí, sin marca, sin nombre, sin registro, sin nada, siempre estuvo un poco así, ¿no? Y de fabricación y de productividad, es que siempre, bueno, desde ese momento, a lo mejor quizás antes, pero no conocíamos mucho tu obra, te manejaste en un espacio que es fronterizo. O sea, siempre estás, y siempre creo que has estado, y hasta ahora incluso, y ya lo vamos a ver con otros comentarios y con otras obras que vamos a comentar, que te manejan en ese, o para el arte, o para lo industrial, pero nunca estás completamente dentro de lo intradisciplinar y siempre te estás moviendo como en transversalidad hacia varias disciplinas.
En ese sentido, quiero que hablemos ahora de las intervenciones en las zonas populares de Caracas y sobre todo de la influencia, del modo de utilización de la tecnología local y cómo haces el proceso de abajo hacia arriba y que eso realmente participativo tú lo conviertes en algo que yo pudiera llamar co-implicativo, que es doblemente implicante, es como los presuntos implicados en una situación. Entonces quisiera que nos explicaras un poco. Es muy bonito eso que dices, porque cuando la arquitectura no se vuelve solamente una respuesta, una práctica correlativa, Ajá. lo que hace es que su fin no es un edificio, sino hay líneas que se mueven en varias direcciones, ¿no? Por supuesto hay una posición que siempre se entiende lo de arriba y lo de abajo, ¿no? La fuerza y el poder, y la respuesta a ese poder o la efervescencia social. Y eso siempre, eso ya descoloca un poco la relación, ¿no? Si hay los proyectos autoiniciados no son proyectos que tienen objetivos o demagogia, etcétera, sino que son proyectos que nacen como de otra manera, ¿no? Son proyectos a los que uno se suma. Y los proyectos que vienen de abajo son encargos, tienen la fuerza de la exigencia hay un fin que hace como un espejo de lo que de verdad se quiere, ¿no? Pero en ese sentido, cuando también se descentra o se hacen esas transversalidades en que pues los detalles, no hay una posición jerárquica entre lo que tú desarrollas y alguien que lo ejecuta, sino que en el proceso de obra hay mucho más accidentalidad, abstracción, subjetividad, en el sentido de que puede haber un material que está ahí en el lugar que sea posible utilizar o que simplemente la industria lo provea del lugar, ¿no? Porque se tiende a entender mucho que la oportunidad viene de ahí, ¿no? De hacer uso solamente del material que está ahí en la tierra. Puede ser también, pero también puede ser un derivado de la industria o lo que sea. Pero en esas transversalidades lo bonito es, yo creo, cuando estás en obra, pero estás haciendo pedagogía también. Pero al mismo tiempo estás haciendo una maestría y estás estudiando. Y ahí se pierde cualquier relación. Es muy lindo, porque no es muy fácil llegar a una obra y decir lo que es, pero también observar lo que pasa y dejar que las cosas tengan un poquito de fricción y se muevan en direcciones que tú no controles necesariamente, pues eso es lo que genera vectores en todas las direcciones. Y que sean las facultades de la gente, de lo local, lo que también mueve a ese tipo, y de hecho lo mueve, que es una de las cosas más importantes en los casos de tus proyectos. Por eso es que no hablo de proyectos participativos, porque cuando se habla de proyectos participativos, no sé si es que yo lo asumo así, es que yo te participo, que voy a hacer tal cosa, más que una cuestión de... Por eso es que lo digo como algo, lo denomino como algo co-implicativo, porque de implicarse es comprometerse a algo. Y creo que en ese compromiso que se entabla en las relaciones es que se generan la riqueza, los procesos que tú haces. Perdón. Pues sí, lo es, ciertamente. Hay un mito detrás de participar. De todas las grandes palabras que suenan, digamos, están mitificadas, hay como una especie como distorsión de esas palabras, ¿no? Hay proyectos que tienen procesos participativos, procesos de consulta, liderazgos, hay trabajo participativo, etcétera, y son proyectos muy perversos, son proyectos con nociones muy perversas o que desaparecen o que son ¿sabes? Son una cosa como más fugaz. Pero en el momento en que duran son activadores también. Entonces por eso es que es tan difícil determinar si está bien o mal hacerlo. O sea, cuánto dura lo que hacemos, ¿no? Si es un taller de un fin de semana que activa una comunidad o algo que de verdad tiene una relevancia mucho mayor que, bueno, de pronto hacer cosas que vayan a desaparecer o que generen una esperanza que no se concrete, ¿no? Pero de todas maneras, yo no es un poco que tengo juicio con respecto a eso, sino que cuando comenzamos, eso era un poco la posición. Si participábamos, habían cosas que se movían, pero después, digamos, la Andre, después que se movió en otros tiempos, con otros presupuestos, con otras complejidades, con mucha más gente participando, aspiramos a mucho más. Entonces no se volvió el taller del fin de semana, sino se volvió
un taller de vida. Ya es un poco la posición del etnógrafo que está investigando y se vuelve objeto de su investigación. Porque creo que todos los que estamos involucrados en ese proyecto no hemos parado nunca, ¿no? Y se volvió nuestra propia observación, nuestra propia forma de entender nuestra posición cívica, etcétera. Y hablando de transversalidad, ¿puedes comentarnos un poquito de la nave multiprograma que está, creo que en Katia, en Caracas? ¿Cómo fue el proceso de...? La nave fue muy compleja, un proyecto iniciado y también un prototipo que, si uno calcula el tiempo en que se fabrica, es un proyecto de no más de un año, 7 meses puede ser, una cosa, un ensamblaje rápido, montaje inmediato, y tardó 7 años en montarse, ¿no? Y ahí creo que está esa cosa de lo que dice, había muchas instancias de participación, muchas formas de tratar de que se democratizara la palabra y hubiese una discusión respecto a lo que se quería y de quiénes iban a participar, forzar un poco a que las estructuras del Estado, del gobierno, se empiezan a pensar un poco en cómo no se trabaja desde la empresa contratista solamente, sino hay otras oportunidades de generar economías, ¿no? O sea, hay como, digamos que todos estos procesos, por eso decía que no es una cosa como la arquitectura, permitirían incluso pensar el andamiaje legislativo, estructural, legislativo, economías paralelas, formas como que no necesariamente son de la arquitectura, y que se entiende en la nave multiprograma, que es un aparato que se coloca, se conecta a las escaleras del barrio y solamente establece plataformas horizontales en un terreno muy complicado. Y eso entonces se gestiona multidireccionalmente y permite nacer, pero también generó una economía en la escalera, activó cosas que nunca previmos o en realidad lo subestimamos también. Y entonces el proyecto empieza a sugerir nuevas etapas, como por ejemplo, si ya opera el aparato como tal, entonces el territorio puede, a partir de las personas que están o vendiendo cosas o plantando cosas, ya generar unas redes internas. O sea, el proyecto tampoco se acaba solamente porque se haya generado la nave, ¿no? Pero hay un aprendizaje fundamental en la nave multiprograma, que es pensar, hace poco posteaste algo que estaba muy con esa línea, que es todo el rol de la industrialización y la ficción que hay detrás de la industrialización y el poder que da tener una máquina, una grúa, instalar una grúa en un barrio, montar marcos seriados, y es como la fascinación del mundo Price, ¿no? de la mirada a la industria y el poder de la industria. También asumiendo la medida de la industria, los protocolos, y cuando eso pasa en el barrio, con maestros que están construyendo ahí, se vuelve una cosa muy híbrida y muy compleja. Pero el aprendizaje es que siempre pensamos que iba a ser un prototipo que se instalara en muchos lugares, en las escaleras, y que eventualmente fuese cambiara de forma dependiendo de esto, pero fuese más o menos el mismo sistema. Hicimos uno en 7 años. Entonces, pues, la posición de industrializar y construir seriadamente es como todavía, a pesar que pues el laboratorio ha explorado esa línea de investigación y pensar en como esta lógica de eficiente, de construir o pretender construir eficiente, igual el aprendizaje tampoco está por ahí, porque se construyó muy rápido, pero habían otras cosas que nunca, y además se hizo uno, y si se hubiesen hecho mucho más, imagínate el poco control que se hubiese tenido y lo que hubiese pasado, creyendo en la fuerza de la arquitectura y un prototipo fantástico, rápido, usable, que no lo es, ¿no? Ahí yo creo que está después, por supuesto, es fascinante ver cómo la arquitectura opera en esos lugares, pero también, como decíamos, es perversa, puede generar poder, dar poder y hacer desbalances del poder en el territorio. Exactamente, porque creo, esto es algo que pienso, o sea, nosotros tenemos, nuestros países tienen un tipo de tecnología que todavía no es apreciada, que es esa fuerza de la energía local de la que tú hablas. Y que creo que eso es parte de lo que tenemos que aprender para poder construir en ese tipo de zona.
Porque un valor muy propio, considero, es la informalidad. O sea, para mí nuestro valor fundamental como latinoamericanos es lo informal. Y ese valor de la informalidad es una de las cosas que creo que tenemos que aprender y sacar provecho de esa condición. Para de allí, creo yo, comenzar a construir el hábitat. No sé. Absolutamente. Absolutamente. Hay una cierta peligrosidad, ¿no?, de trabajar con la informalidad, en el sentido en que al no ser un saber academicista o institucionalizado, probado, etcétera, que empieza también a ser no empírico, o sea, digamos, como a moverse como en un campo en que puede fallar porque no hay una supuesta ciencia precisa, ¿no? Pero también pasan cosas como que personas sueldan con máquinas, con tubos de agua y hacen una resistencia con madera, colocan esta pieza y generan electricidad, y después las soldaduras, que las hemos evaluado también en laboratorios de ingeniería, terminan siendo también tan igual como una máquina fantástica de soldadura, que son caras, que los herreros nunca pueden acceder, etc. Entonces ahí, digamos, si uno revisa todos los catálogos que hubo, no sé, de Banco Obrero hasta acá, de construcción también, y después de catálogos de autoconstrucción, que también se consiguen en todas partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo también, había un proceso como de formalizar un saber constructivo y ponerlo en un catálogo de IKEA, ¿no?, digamos. Pero también hay cosas que son prácticas, saberes que no sé, un maestro pasa a su ayudante y se quedan ahí, y que en un momento tratamos de rastrearlas, cartografiarlas y ponerlas en papel, pero se quedan ahí, y ese saber es muy difícil activarlo en una obra que tiene presupuesto, entonces ahí es donde se sale de la institución y se vuelve informal. Entonces puede durar toda la vida, tiene que gestionar permisos y formas de otra manera, tiene que procurar tener seguridad y garantía estructural, y seguridad y garantía estructural, y también, digamos, una respuesta consciente a cómo la comunidad va a gestionar eso, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Aquí hay una intervención de alguien que dice: el reto está desde la informalidad construir nuestros propios protocolos o sistemas, es decir, inventar las reglas o normativas pensadas desde el contexto. ¿Sí? Absolutamente, me parece genial. El comentario está fantástico. Bueno, hay un proceso que seguramente, digamos, una especie de conciliación que tendría que haber entre la ciencia y saber popular, y un proceso como hay esas líneas o vectores de transversalidad que comentaba anteriormente, justamente donde hay equilibrio, ¿no? Y no hay desventuras de comenzar obras con una ciencia que se vuelve ficción, sino más bien comenzar a entenderla, hacer ciencia de la realidad, ¿no?, de la realidad cotidiana, ¿no? Y una reivindicación de la ciencia, pero también una reivindicación del saber popular. Hay un punto de encuentro que es muy difícil establecerlo, pero definitivamente, ¿no? O sea, hay tecnologías que existen, pasivas que existen desde hace miles de años, cosas que todavía no sabemos cómo manejar. No sé, yo recuerdo contando cuando en una conferencia acá, cómo era el corte del bambú en menguante, ¿no? O sea, que había que hacerlo en una persona no corta el bambú si la luna no está de una determinada manera, o hay unos procesos que se entienden desde otro lugar, ¿no? Sí, es impresionante. Y en ese sentido de transversalidad, vámonos ahora a otro polo. Alejandro fue invitado, no sé si fue el año pasado, en el 18 creo que fue, al IAC. El IAC es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y allí habló sobre unos paisajes flotantes. Alejandro, ¿cómo se maneja la transversalidad desde allí? Ya, qué bien, estoy viendo a Osmin, que es uno de los fantásticos alumnos del taller, y la verdad que esto fue tan interesante la investigación en el IAC porque hay un nivel de recursos, pero que además se mezcla con un nivel de talentos y como de mirada muy abierta a la arquitectura, ¿no? Pues tanto que incluso se reconoce que se vuelve un proceso, ¿no? Es una valoración del proceso que empieza como a solamente centrarse ahí, es muy hermoso, ¿no? Porque permite moverse en una dirección muy hermosa. El curso lo plantea Willy Müller, que
realizaron como unos sistemas que pudiesen como adaptarse más bien como a la lógica fluctuante del mar, del agua, ¿no? Y bueno, de ahí se generó una mirada muy interesante que ahora sigue, y vamos a viajar, la verdad, pero sigue el taller y estamos, creo que el nivel que está llegando es muy bonito porque retoma también historia, cómo se funda Venecia, cómo, digamos, hacer un corte, una mirada transversal y entender cómo de verdad está fundada la ciudad y entender cuáles son los componentes, los elementos, todos los sistemas que operan en ese corte transversal. Fue muy bonito para entender cómo otros sistemas pueden reemplazar y solventar esto, ¿no? Pero yo creo que lo que más me parece interesante de estos talleres es que es esta mirada del tiempo que comentábamos antes, ¿no? El tiempo permite aproximarse como un nivel o un estado tecnológico o retroceder y mirar tecnologías que estuvieron hace mucho tiempo, ¿no? En esa mirada también es muy interesante, sobre todo en contextos académicos, porque no se vuelven solamente proyectos resolutivos que tienen que poner las puertas a la ventana, sino que apuestan, pero también concretan tectónica, materiales, prototipos, mock-ups, digamos, dispositivos que pueden testear, probar, manipular, etc. Exactamente. Y ahora que estamos hablando de talleres y de la academia, desde el 2010 creo, tú comienzas a hacer unos talleres en la Simón Bolívar, y estos talleres se hacen a través de residuos de las empresas, y me parece esto importante aquí, sobre todo que estamos en un medio académico, estamos dentro de la universidad, y denominarlo esto como implicaciones colectivas. O sea, cómo estas implicaciones que haces tú a través de la academia son una forma de aprendizaje de esa otra posición y de esa otra visión de la arquitectura. Eso en principio con los talleres no se ve, y después vamos a hablar de otra cosa que también interesante que hiciste por México. No, qué bueno que me preguntas eso, porque además ahí hay un punto muy bonito que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de cuando el estudio empieza como a cuestionarse el porcentaje de tiempo que pone en investigación, ¿no? en pensar, en especular, en investigar. Y los cursos, especialmente este fue una invitación primero de Henry Vicente y después de Franco Micucci. Fueron 2 talleres continuos, ¿no? Que además coincidieron con esas fantásticas, hermosas personas que empujaron la escuela de una manera muy distinta, ¿no? Y muy potente. Y además nos ayudaron a hacer gestiones institucionales, ¿no? Porque hicimos una conexión como Politécnico, se supone que la Simón Bolívar puede conectar todas las facultades, y los laboratorios de mecánica e ingeniería son estupendos. Entonces pudimos acercar a los estudiantes de arquitectura a los talleres de mecánica, y eso, bueno, fue un aprendizaje para todos. En el estudio lo que pasó es que estos talleres tienen tanta fuerza que el estudio empieza a asumir un taller académico. Entonces no es que yo me voy del estudio a ser profesor, sino que el estudio entiende que estamos haciendo un taller académico. Entonces hay muchas personas que también participan, van de jurado y empiezan a ver la relación entre trabajar en un estudio, pero que además van a la academia de nuevo o salen a investigar. Y eso permitió entonces cuestionar dentro de la academia, porque siempre salimos como las personas que no sabemos construir, como era como hacer una reivindicación del oficio, ¿no? Saber que pegar un tornillo o una tabla es tan importante como una especulación filosófica o semántica, digamos que entenderse manipulando una herramienta y transformando un material y armando cosas colectivamente y pensando los recursos como sea, porque además se hizo completamente, se hizo colectivamente. Fue un taller, el pabellón lo construimos en un mes, lo diseñamos juntos, los 21 estudiantes y los 2 profesores, y fabricamos e instalamos juntos. Los profesores todos estábamos juntos, ¿no? Y eso también rompió un poco, ¿no? Era difícil poner notas. ¿Cómo calificar a un estudiante que si todos estuvimos ahí, todos sudamos en ese taller, todos pusimos de todo? Las notas se ponían en una conversación. ¿Cuánto crees que pusiste tú en este taller? Ellos se ponían menos notas, y fue una manera muy bonita de romper el tema de obligar
a alguien a estudiar, sino habían otros talleres que querían participar y ayudaban, y todo arriba los galpones de la Bolívar se volvieron un espacio muy bonito de experimentación. Había otros profesores también probando cosas. Y también los espacios exteriores. Recuerdo que este es un proyecto de hace 10 años, o sea, no es una cosa reciente, sino que de hace 10 años ya Alejandro venía trabajando en ese tipo de cosas. Claro, los building, ahora hay muchas de esas cosas. Es muy bonito lo que está pasando, que se valoran los building studios, hay mucha también, yo creo un poco todos los que comenzamos un poco antes y empujamos, y éramos como under, y teníamos como outsiders, y queríamos un poco empujar desde lo clandestino, etcétera, etcétera. De pronto la arquitectura se volvió eso, y eso es muy potente, porque ya no es más pelear para hacer, sino buscar las maneras de cómo hacerlo mejor, ¿no? Ya no es justificar más si lo podemos hacer de otra manera, porque ya se ha hecho de otra manera. Y si es arquitectura o no es arquitectura, que siempre estuvo en el tapete de que eso no era arquitectura, de que estás enseñando. Me acuerdo yo cuando hacíamos los pabellones de botellas allá en la Universidad de Zulia también. Eso que estaba haciendo... Yo me recuerdo de esos ejercicios que tú hacías, y además me invitaste a un taller estupendo, que la pasamos muy bien, estuvimos estudiantes fascinantes. Hicimos un taller también justamente un poco como moviéndonos en geometría, abstracción, y también habías hecho unos proyectos constructivos muy bonitos tú en la escuela. O sea, habían también, nosotros siempre referenciamos esos talleres del 2010 al trabajo de Harry Frontado. O sea, es un trabajo, de pronto antes, puede haber antecedentes, yo quizás no llego ahí, pero el trabajo de Harry es un trabajo que hay que destacar, uno de los trabajos más interesantes que se hizo, digamos, estamos hablando de los años 90, todo lo que se discute en la arquitectura se hizo en Venezuela. Se gestionaron municipalidades con organizaciones locales, maestros locales, estudiantes, y la escuela de arquitectura que viajaba a esos lugares y vivía en comunidades durante el semestre. Y después construían obras de infraestructura cívica muy sencillas, pero una iglesia, una casa comunal, cosas muy pequeñas, con bambú, con pocos materiales. Hay una historia constructiva en Venezuela de esto, al igual como lo hay de muchas otras cosas desaparecidas, pero la hay. Y profesores que tuvieron mucho valor en ese momento, y estudiantes también que tuvieron mucho valor en querer en sus profesores y aventurarse a viajar, y estar ahí, ¿no? Tener esa experiencia de vivir, rozar y friccionarse con la comunidad. Yo creo que lo importante es que exista diversidad y que estas cosas, porque esto hay digamos, una manera de ver la arquitectura, pero si la independencia, si la volviéramos unívoca o un solo canal, cometeríamos el mismo error. Hay muchas otras formas de hacer arquitectura, ¿no? Pero por lo menos ya esta discusión ya debería pasar, y más bien concentrarnos en pensar un poco cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Y empezar a tener como rastrearlas un poco en el tiempo también, ¿no? O sea, hacernos responsables de las cosas que proyectamos. Yo ahora estoy acá, tengo contacto con casi todas las obras menos con la casa, que me preocupa mucho porque ya nuestra relación con ellos se volvió muy cercana. O sea, y creo que un poco hace repensar si más bien uno debería tener pocos proyectos en la vida y darle continuidad durante tu vida y verlos en verdad madurar, crecer, ver generaciones creciendo en él, ver el medio ambiente transformarse en él, o sea, el envejecer, entender el tiempo, el desgaste, ¿no? A lo mejor es un punto dentro de esa diversidad de la que tú hablas, o sea, uno de las formas de la diversidad, creo yo que pudiera ser ese. Y así tantos otros. Y justamente en esa diversidad y en ese acto político de construir arquitectura, nos vamos a viajar ahora al Kine, a México, a Ciudad de México, al Festival Mextrópoli, que es un festival internacional de arquitectura que se hace en Ciudad de México, cuya directora es Andrea Grigorio, que la veo por allí, que está allí, con quien vamos a conversar también después. Y Alejandro fue invitado a ese festival y hizo una intervención que también es una implicación colectiva, que se denominó escenografías domésticas. ¿Cuáles son los 3 estados de intervención de esa escenografía doméstica? Y cuenta un poco
cómo es la materialización de esa intervención, por favor. Bueno, la verdad que fue, qué bueno que está la Andre por ahí. Tuve la grata noticia de participar en Mextrópoli, que además un evento fantástico, fue súper impactante estar en ese lugar. Y cuando recibo la invitación para dar la conferencia, también pensamos, como estaba acá dando clases en UMA, que eventualmente podríamos llevar estudiantes, ¿no? Pero también era muy apresurado, no pudimos hacerlo, no había forma como de gestionarlo con los tiempos académicos, etc. Y en un momento yo había expuesto en Liga un tiempo antes, y digamos la red de contacto y un poco el equipo en el que armamos para fabricar esto, que fue muy bonito, nos llamamos otra vez. Andrea también tiene contacto con ellos, y Mextrópoli gestionó cosas, nosotros gestionamos otras, y pensamos, bueno, si esto se trata de colaboración y hay tanto objeto material, sustrato material, podríamos hacer algo solamente con cosas que nos presten. Efectivamente, la red se unió, fue muy interesante. Participó Maná, Alejandro Tapia, que es un tipo fabuloso que construye casi todas las exposiciones de Liga, y Armando Quintana, que había sido un exalumno de Tecnológico de Querétaro, que también un chico fabuloso. Más ellos contactaron un Utilitario Mexicano, que es una tienda de tradición de objetos mexicanos. Conectamos a Jaime Hindenburg, que es un escenógrafo que decidió ocupar el espacio y hacer un performance. Y digamos que se armó una red increíble. Mextrópoli logra gestionar las grúas con una empresa de construcción, y colocamos cosas juntas en esa accidentalidad que es terrorífica como arquitecto, porque lo que viene es lo que viene, y en el momento en que se junta hay una estética que es la estética del accidente, ¿no? de lo imprevisto, del sustrato material del mundo. Sí, claro, y cuando las cosas se juntaron, las grúas no eran las mismas que habíamos dibujado. Tratamos de dibujarlo, por supuesto, porque con esto buscamos ayuda, etc. Y todo se volvió una obra que mutó con retazos que le quedaban a Alejandro Tapia en el lugar, etc. Bueno, fue fascinante porque además Mextrópoli gestiona todo un eje gigante, y estábamos en un sitio donde las jacarandas estaban completamente explotadas, violetas, estaban hermosísimos, y las grúas eran color naranja, amarillo también, y las colocamos, y digamos que ahí en la ocupación hay un acto como irreverencia en que finalmente son máquinas públicas, y generalmente las calles están ocupadas de desechos y de maquinaria de construcción que promete una acera mejor, o promete siempre un espacio público mejor. Y también esa maquinaria de construcción además es la maquinaria que degenera, y que una de las cosas que produce, mayor desgaste a nivel planetario, digamos, la deconstrucción, ¿no? o la construcción también. Y la reconstrucción. Y la reconstrucción. Entonces, ponerlas ahí era un acto como también para entender cuál es la reacción, y el público simplemente las acepta y pasa, ¿no? Entonces no había mucho problema porque, claro, teníamos un permiso, pero no había, pues se entendía que había esta primera ocupación, parecía que había una instalación de faena. Luego instalamos el cocoon, y Jaime logra ocupar, y por supuesto cuando empiezan a llegar Huerto Roma Verde, que además es un huerto fabuloso, completamente autónomo en Ciudad de México, en el que había dado la conferencia anteriormente, y que nos hayan ayudado también. Colocan las matas, hacemos de las plataformas un jardín aéreo, uno es un baño, otro es un espacio para él, y empieza a tener una vida en la que sube y baja, y cuando baja interactúa con gente, ahí está habitando en la acera es su contexto, ¿no? Claro, y debajo de él la vida pública transcurre a una velocidad, mientras que él está en el confort de la vida cotidiana y del confort doméstico. Lo más paradójico es que los gráficos que hicimos demostraban cómo después la obra tiene unos sentidos que con mucho cuidado, porque digamos que a pesar de que los contextos en Latinoamérica pasan cosas similares, tenemos muchas diferencias.
Y entonces también generalizar es como complicado, o tratar de opinar sobre un contexto que siendo latinoamericano no te pertenece, ¿no? Entonces en ese sentido tratamos de muy delicadamente decir, bueno, sí, ciertamente el precio por metro cuadrado, digamos, de la construcción después del terremoto se veía representado en el área de esas plataformas. O sea que en verdad lo que tú puedes comprar ya no era lo mismo de los metros cuadrados de un cuarto. Un cuarto en verdad con la inflación quedó reducido a eso. Entonces claro, Jaime lo que hace es tratar de vivir en esas condiciones extremas en el que el mobiliario doméstico, la pieza que le da escala y funcionalidad al espacio doméstico, empezaba a tener a no tener contenedor, sino era, y bueno, finalmente logra al tercer día ocuparlo de una manera que encontró su comodidad y su confort, lo intervino y tenía una rutina de vida, o sea, desde regar las matas arriba, hablar con el periódico abajo, con la chica que barría. La persona que barría también lo empezó a barrer y lo consideró arte, o por lo menos valoraba que esa persona vivía ahí. Entonces había un mercado al lado y él convivió entre un mercado de la avenida, los jacarandas, etc. Ahí. Creo que más atrás estaba el Hilton con una habitación que no sé cuánto costaría. Pero lo que era lo más importante y lo bonito fue cuando Utilitario Mexicano presta sus instrumentos, sus cosas. Esos objetos son objetos, como ellos mismos denuncian, o su statement, sus declaraciones, son objetos en peligro de extinción. Entonces es como un inventario de la fascinación objetual mexicana del espacio doméstico. Entonces el tapete y las condiciones de cruce, ¿no? La abuela viendo la telenovela en el comedor, los chicos trabajando, haciendo la tarea también mientras se vea, y esos cruces programáticos que se dan en la vivienda latinoamericana, ¿no? Que en un momento era muy bonito como él interactuaba en el espacio público, pero la gente respetaba su individualidad. Ahí lo más paradójico de eso, pero para como un poco hacer rapón, es que yo creo que hubo incluso personas, pues no sé, Andrea de pronto podría comentar más, pero que ni siquiera se entendió como una instalación. De pronto pasó hasta desapercibida y no era una instalación arquitectónica, sino ya se movió tanto al arte que empezó a manejar sentido, significado, valores y otras cosas que de pronto tenían una condición estética, maquinaria, la ficción de la máquina y la rudeza de la máquina, pero no era una estética arquitectónica. Entonces se pierde y empieza a dejar de ser un pabellón arquitectónico y es una obra de arte que se habita. Por lo tanto podríamos categorizarlo, meterla en espacio arte público, digamos, pero y ahí otra vez están esas fronteras que hablábamos, ¿no? O arquitectura igual, pero otra cosa interesante que tiene eso es que todo me dijiste que era prestado casi todo, creo que los utensilios domésticos no, pero la maquinaria todo era prestado y no tuvo costo alguno, simplemente una obra que se devuelve, ¿no? Después todas las cosas llegan a su lugar, no hubo, que también es un cuestionamiento de la arquitectura, es una práctica intrínsecamente insustentable. Digamos, la arquitectura es una práctica que degenera, ¿no? Una práctica de muchas. Claro, después puede reconstruir y performar naturaleza y reconstruir paisajes, pero bueno, es una máquina, es una pieza, una cosa muy invasiva. Y nunca tenemos conciencia de qué va a pasar con los edificios después de que mueren, ¿no? O como que tocaría pensar que los edificios también tienen fecha de vencimiento, o que hay una cierta responsabilidad. El diseño industrial lo tiene y dice, sí, la fase de recogida, que es muy cuestionada, todavía hay muchos productos en el mundo que no se recogen, pero también la arquitectura debería recogerse, categorizarse, y yo creo que hay muchas prácticas, no sé, de rotor, otras prácticas en el mundo que lo están pensando ahora, ¿no? Pero ahí una de las cosas interesantes es el préstamo, y el préstamo no solo como algo prestado, sino que eso puede volver, eso que se prestó para que en un momento dado fuese arte público, fuese arquitectura, fuese lo que fuese, vuelve a ser él de utilidad para esa otra cosa o muta otra cosa.
O sea, sigue vivo, allí no hay muerte, allí hay vida de otra forma y en otra condición, que es una cosa sumamente interesante a explorar. Totalmente, María. Además, eso es las subjetividades que hablábamos al principio de la conversación. Si Utilitario Mexicano es una tienda intelectual, o sea, que consigue su sustento económico en la tienda, por supuesto, ¿no? Es mucho más allá que una tienda. Tiene un bagaje intelectual muy profundo, muy deep, muy lleno. Pues de pronto su dinámica cotidiana es la venta, pero participar en un evento como esto es arte también, en el que ellos, todo el mundo está un poco descolocado, ¿no? Huerto Romaverde poniendo unas matas, o sea, en realidad, sí, no sería lo mismo esa intervención si Jaime, un escenógrafo, un dramaturgo, no hubiese participado, o si un utilitario mexicano no hubiera colocado esas plantas, o incluso para una empresa de construcción, ¿no? Poner una grúa porque entiende que hay una pieza que tiene un contenido. Esa constructora leyó el contenido, ¿no? Del arte y prestó la grúa igualmente, o sea que está ciertamente de acuerdo con eso, ¿no? Claro, hay una retribución, publicidad, etcétera, ¿no? Pero para estas personas no hubo retribución publicitaria, ¿no? Simplemente es un ejercicio de especulación. Exactamente, pero además, o sea, de préstamo, o sea, lo escenográfico creo que enfatiza mucho la condición de esa instalación, porque no es una arquitectura para que permanezca ni para que se lo apropien. Es una arquitectura, ahí lo dice, es una escenografía doméstica que está demostrando un acto y está ejerciendo un sentido político en ese lugar, cosa que me parece interesante. Creo que ahí se comienzan a cuestionar una cantidad de conceptos que a la arquitectura ahorita le son inherentes, pero que pueden comenzar a tambalear un poco en ese sentido, o sea, haciendo esa crítica desde una condición. No, totalmente. Si la manipulación del mundo material tiene un sentido, esta escala de intervención debería, en primer lugar, ser un ejercicio de relacionarse, de especular juntos, de pensar ideas juntos, etc. Y de cualquier modo es fantástico. En segundo lugar, genera como un acto de conciencia. Hay una especie como de concientización y de visibilización también, ¿no? Hay como una especie de denuncia al mismo tiempo. Entonces las obras empiezan a transversalizar líneas que van desde discursos o una especie como de postulado político, pero también hay una especie de cuestionamiento de cómo funciona la sociedad contemporánea actualmente, cómo se desarrolla la sociedad contemporánea, cuál es el valor del valor patrimonial de los objetos, el bagaje cultural del mundo material, pues el espacio público, la acera, la calzada, digamos, hay una cantidad de cosas que el discurso en lo técnico, instrumental, social, ambiental, político, y al cruzar esas líneas, no necesariamente es una obra que responde a una necesidad de un programa, etcétera, sino que es una obra que busca la oportunidad, no para decir cosas. Y en es un acto crítico. Es un acto crítico, es una enunciación política. Eso es esa obra, y me parece, en ese sentido, me parece algo fascinante. Y salió Alejandro y nos quedan 5 minutos. Vamos a esperar que se reconecte porque parece que se desconectó. Por lo pronto quiero hacer algo que no hice al principio, o sea, hice una presentación muy somera sobre Alejandro, pero sí quiero profundizar que Alejandro es actualmente profesor en una universidad en Suecia, se llama UMEA, y además es profesor del máster en Erasmus de la Cooperación Internacional de Arquitectura de Emergencia Sostenible de la Universidad Internacional de Cataluña. Por otra parte, Ale, te saliste y nos quedan ya como 7 minutos, y quería resumir sí, ya se fue la hora. Y quería resumir un poco tu currículum, que sí quería hablar. O sea, los trabajos de Alejandro han sido premiados por instituciones importantes.
Por ejemplo, fue mención de una casa que nos queda pendiente, en una conversación pendiente, que creo que vamos a tener la oportunidad de hacer muchas cosas con Alejandro. Justamente el lunes tenemos una reunión con él para cuadrar una cantidad de cosas que se vienen próximamente. La casa Giroscopio, que trabaja la obsolescencia, voy a resumirlo muy poco, no sé si tú quieres dar 3 pinceladas antes de que nos corte Instagram, pero esa fue mención en los Architectural Emerging Awards de la revista Architectural Review, que es un importante premio para los arquitectos emergentes. No sé si quieres hacer una cosa de 3 minutos para luego... Y mil gracias por esa invitación que no te dije, pero imagínate, ya es fascinante. Finalmente nos vemos por acá. Y la casa, yo creo que es lo más fascinante que nos ha pasado en el momento en que más estábamos sufriendo la crisis en Venezuela. Todo el laboratorio nos fuimos a vivir en ese barrio de Manuel y estuvimos con una familia mucho más de un año, casi 2 años. En un momento nos quedamos sin presupuesto y no nos quedaba otra sino tratar de construir con todo lo que teníamos. Y fue un momento como de pensar, vivimos con esa familia, comimos, cocinábamos. Fue como la experiencia más cercana cuando justamente no teníamos nada, cuando el país estaba en el peor momento, cuando no teníamos nada que hacer. Creo que hicimos la obra más relevante que hemos hecho, ¿no? En los últimos. Sí, es fantástica. Era de voluntad propia, ¿no? Tenía esa fuerza como de espíritu de querer hacer las cosas mejor Tienen que meterse a investigar. Nos quedan muchas cosas pendientes, intervenciones en Civitella, que es una intervención fantástica de una beca que obtuvo Alejandro en esa institución. También un libro que está saliendo ahorita, justo ahora en abril, en la editorial Actar, donde Alejandro tiene una intervención. Y quiero cerrar un poco concluyendo y diciendo que en el trabajo de Alejandro confluyen ruptura, transversalidad, implicación, y que todo el tiempo anda en la frontera. Y esto se materializa a través de una arquitectura que deviene otra. Y darte a ti las gracias por esta conversación. Es un horario muy fuerte para ti, para nosotros es un horario un poco más cómodo, allá son las 12 de la noche, pero realmente te agradezco el esfuerzo que estás haciendo y querer hablar con nosotros hoy en la tarde. Gracias Maravero. Hermosa, muchas gracias. Fue lo máximo verte. Gracias a ti, un abrazo grande. Estamos en contacto. Abrazo a ti. Chao a todos, gracias por estar. La próxima semana, miércoles a las 5 de la tarde, con Luis Fernando, va a estar un grupo de arquitectura importante aquí con nosotros. Chao, nos vemos. Feliz noche para todos.